Bien. Bueno, eso, licenciatura en Ciencias Matemáticas, GENEX, les paso y Mauricio les cuenta un poco primero de las generalidades. No sé. Claro, bueno, no sé si todos conocen el programa, o sea, el programa por la igualdad de género de la facultad, GENEX, que ya tiene 5 años, se creó en el 2016, y un poco la idea que surgió este cuatrimestre, o sea, yo participo del 2019 del programa, más de un rol medio administrativo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero colaboro con varias cosas, pero bueno, justo da la casualidad que estoy cursando la materia ahora y bueno, les puedo Enganchamos. contar un poquito. Bueno, surgió la iniciativa de los referentes de cada departamento que tiene el programa de presentar en cada materia el, bueno, qué hace el programa, cuáles son los objetivos y un poco difundir cuáles son las vías de comunicación. Eh, bueno, el programa tiene tres grandes objetivos. Uno es eh, hacer campañas de sensibilización y concientización en torno a la problemática, digamos, y a lo que tenga que ver con violencia de género. Se han hecho varias charlas, no sé si alguno fue a la sensibilización obligatoria del Mm. 2019, pero bueno, hubo talleres y ese tipo de cosas también. Ese es uno de los objetivos. El otro gran objetivo es recibir consultas y denuncias para intervenir en situaciones que tienen que ver con violencia de género, y eso está amparado en un protocolo que tiene la UBA contra violencia de género y discriminación, que se creó en el 2015 y se actualizó en el 2019. Acá está el número de la resolución. Y eso funciona en todas las facultades y unidades académicas de la UBA, en particular en Exacta, y en Exacta a partir de eso se crea este programa. Eh, y otro objetivo es colaborar con las distintas áreas de la facultad para, bueno, promover perspectiva de género en distintas políticas. Si quieres pasarle ahí. Bien, nada de eso. Bueno, el programa está con, yo aparezco acá, digamos, soy como el más, más raro dentro de este equipo, pero varias personas que son especialistas, digamos, en la temática, psicólogas, una chica de politóloga, eh, bueno, que hacen todas las tareas que yo mencioné anteriormente. Bien. Y acá está el contacto, sí. Claro, y acá un poco están los mails de contacto. Uno es el del programa, Genex, que es para si alguien quiere recibir algún tipo de información, realizar alguna consulta o mismo denunciar alguna situación, este es el mail. Si alguien tiene alguna consulta sobre alguna actividad de sensibilización, o por ejemplo, hay gente que fue a estas charlas de sensibilización hace 2 años y todavía no tiene el certificado o algo por el estilo, este es el otro mail que hay que se usa para eso, sensibilización.género. Y hay un área que también es relativamente nueva, que funciona, no, una cosa que no dije, que el programa funciona dentro de la Secretaría de Extensión, eh, y hay un área que se llama abordaje socioeducativo, que a veces hay muchas problemáticas que no tienen que ver con violencia de género, y pueden ser otros conflictos dentro de, ya sea del aula o del departamento o cualquier ámbito, o mismo a veces cosas que nos preocupan a nosotros, malestares, angustias. eh, bueno, si uno tiene alguna duda o consulta o necesita algún tipo de acompañamiento, está esta área, abordaje socioeducativo, que también funciona en el área de la Secretaría de Extensión, y bueno, acá está el mail. Y ahí tienen la página del programa abajo. Si entran por la página de la facultad, igual también lo van a encontrar. Y ahí hay un montón de información, hay material, está el informe de la encuesta que se hizo de violencia de género, que se publicó este año. No, hay un montón de info ahí. Y por último, como les decía, esto es una iniciativa que sale a partir de los representantes que tiene cada departamento. O sea, el programa de la facultad, a su vez, hace una comisión donde participan distintos representantes de cada departamento. En particular, por ejemplo, el departamento de matemáticas tiene dos representantes, Carolina Mosquera y Paula Escocielo, y lo que hacen es juntarse con las más referentes y, bueno, pensar propuestas o mejoras que apuntan a, como dice acá, prevenir y erradicar situaciones de violencia de género que pueden ocurrir dentro del departamento, dentro del aula, etc. Y acá aparece el mail de contacto, es más que nada por si alguno tiene
Si quieren tienen algo muy puntual del departamento o algo muy de ese estilo, este es el mail, pero si es por alguna denuncia o consulta o lo que sea, son los mails que se mostraron anteriormente. Eh, y bueno, nada, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Sí, sí, ahí termina bien. Sí, ahí lo pueden contactar. No, les pasa también, como acá hay también alumnos de... estoy compartiendo todo. Ven ahora acá. Les pasa también como hay alumnos de licenciatura en ciencia de datos. No sé qué les compartí. Sí, hay también hay una chica que también es representante, ahora no tengo el nombre, Sí, no, pero pero acá, a ver, para que les comparto. Sí, sí, estaba compartiendo todo, sí. Sí, tiene la subcomisión de género, no sé quién es representante, pero hay subcomisión de género de la comisión de la carrera de licenciatura en ciencia de datos, también está acá los integrantes, Luciana Bruno, yo la que más contacto tengo, Luciana Bruno, bueno, hay muchas integrantes, Caro Mosquera sí. también está, bueno, hay muchas, Pero bueno, el mail es ese que está ahí abajo. sí, género LCD. Todo esto lo puse, si lo quieren, lo puse acá abajo de todo, si lo necesitan. Las diapositivas estas están acá en el campus de nuestra materia, y el link este también lo pueden encontrar acá. Que están todas las comisiones y ahí, por ahí está la comisión de género. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para Mauricio, para mí. Para mí no sé qué puedo decir, pero sí. Bueno, si cualquier cosa le escriben a Mauricio o a la comisión, a nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, muy Gracias. bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Y entonces empezamos con la clase de hoy. La clase de hoy seguimos con las preliminares de programación semidefinida. Hoy vamos a empezar con la parte geométrica de los problemas de programación semidefinida. Vamos a definir conos que van a aparecer cuando veamos matrices semidefinidas positivas. Y el objeto principal de programación semidefinida de los conjuntos factibles se llaman espectraedros. Así que vamos a definir esos dos objetos y ver algunos ejemplos elementales de programación semidefinida. Entonces empezamos con conos. Para los que llegaron recién, si la vez pasada vimos en la práctica, avanzamos bastante con implementar programación semidefinida, pero ahora como que volvemos atrás y vamos de a poco, más despacio. Ese fue como ver todo de golpe para tener una idea de qué se trata, pero ahora volvemos y vamos lentamente y vamos a ir avanzando de a poco. Así que eso, conos, tenemos un espacio vectorial B, por ejemplo R a la N. Un subconjunto de ese espacio vectorial es un cono convexo si es cerrado por... Si es cerrado por combinaciones lineales positivas, ¿sí? O sea, si tenemos un X en C, un elemento del cono, cualquier múltiplo positivo, o sea, lo importante del cono es que es cualquier múltiplo positivo de ese elemento va a estar en C, ¿sí? Si fuera un espacio vectorial sería cualquier múltiplo, A no necesariamente mayor o igual que 0, pero para la definición de cono es que sea mayor o igual que 0, y ahí por eso es importante para la definición de cono, estamos trabajando en un espacio vectorial real, ¿sí? Porque si fuera sobre los complejos, no existe la condición de A mayor o igual que 0 sobre los complejos. Y la otra condición también, la suma está en C, ¿sí? Ahí sí sería lo mismo para espacios vectoriales o para conos, porque no hay ningún coeficiente, pero en general para espacios vectoriales sería AX más BI siempre está en C para cualquier A y B del cuerpo, y acá en este caso para espacios vectoriales sobre R, ¿sí? Entonces, para dibujar... el cono es lo que uno se imagina de la forma de un cono, ¿sí? Pero la definición algebraica, bueno, es un poquito más general, permite algunas cosas más, ahora las vamos a ver. Y acá dice que siempre nos vamos a referir a conos convexos. Cono solo, sin decir cono convexo, es como sacar la segunda propiedad. O sea, cono convexo es que si tenemos dos puntos en el cono, cualquier cosa entre medio va a estar también en el cono, ¿sí? Ahí solamente dice la suma, pero con las dos propiedades nos queda que completamos todo a cono convexo. ¿Sí? A ver, esperen que... entonces, por ejemplo, si tenemos R2, entonces un cono convexo sería algo así. Tenemos estas dos líneas, por ejemplo, estas dos rectas, y todo lo que está entre medio es parte del cono, ¿sí? Entonces se cumple. Cualquier numerito, cualquier punto que agarre, si lo multiplico por algo positivo, sigue estando en el cono. Y si agarro dos cosas y las sumo,
hay que ver la regla de paralelo siempre para sumar. Bueno, nos queda también en el cono, ¿sí? Esto sería cono convexo. ¿Está bien? Y cono no convexo sería, por ejemplo, si agarro solamente, por ejemplo, podría agarrar todo este hortante positivo y todo este hortante negativo. Si agarro todo eso, también se cumple que cualquier múltiplo de algo, que agarro un punto cualquiera, cualquier múltiplo positivo va a estar, ¿sí? Agarro acá también cualquier múltiplo positivo va a estar. Acá incluso cualquier múltiplo negativo también va a estar. Pero no es convexo, bueno, ya lo vemos que no es una figura convexa y no cumple la propiedad que si agarro una cosa de acá arriba y una cosa de acá abajo, la suma podría no estar en el cono, ¿sí? Entonces tenemos esas dos, cono convexo es este de la izquierda, cono en general es este de la derecha, pero nosotros siempre vamos a usar cono convexo, así que no hace falta preocuparse por el otro conjunto. Entonces siempre vamos a usar conos convexos. Dos definiciones más. Cono puntiagudo, en inglés pointed, no sé cuál es la traducción de pointed en español, pero bueno, acá puse puntiagudo. El puntiagudo es que si x está en el cono y menos x también está en el cono, entonces la única posibilidad es que x sea 0. ¿Sí? Lo mismo, o sea, ya con la idea de puntiagudo ya se imagina que es que tiene una punta. Entonces, ¿qué dice la definición? Este cono, por ejemplo, acá, este puntiagudo, este está bien, es puntiagudo, porque si tengo, o sea, que si están los dos, x y menos x, la única posibilidad es que sea 0. Entonces, acá si agarro un punto acá, menos x va a estar en el hortante negativo, entonces no puede ser. Entonces, la única posibilidad de que x y menos x estén en el cono es que x sea 0. ¿Sí? Y en cambio, si agarramos, por ejemplo, el cono convexo de todo el semiespacio superior, incluyendo, ¿no?, la recta, el eje X, entonces acá no se cumple. Si agarro, por ejemplo, si agarro algo de acá, el menos X cae acá, así que no hay problema. Pero si agarro algo del eje X, si agarro, por ejemplo, el punto 3, 0, el punto menos 3, 0, también está en el cono, y bueno, entonces no se cumple que si X y menos X están en el cono, X sea 0, ¿sí? Entonces, la definición para que la idea es que sea puntiagudo es justamente que no incluya, digamos, de alguna forma un ángulo de 180 grados. Entonces, cualquier cosa, si ya lo subo un poquito nada más, simplemente el problema es solamente está en esta recta. Entonces, ya con, por ejemplo, tomar un cono así, ya es puntiagudo. Ya vemos que acá tiene la punta. Y cumple la definición. Si agarro X y menos X, la única forma que estén los dos es que sea 0. ¿Sí? Acá, a diferencia de los poliedros, acá el 0 siempre está, o sea, el poliedro es como que lo podemos mover, el cono uno podría pensar alguna definición, cono afín, que nos podemos mover, pero no nos va a interesar. Siempre los conos los vamos a tomar como que pasan por 0 y la idea de puntiagudo es que la punta del cono va a ser el 0, no lo vamos a correr. ¿Sí? Siempre vamos a usar conos que pasan por el 0 y puntiagudos si tienen, por eso la definición acá es que x sea igual a 0, si no está trasladado. ¿Está bien? Cono dual lo puse acá, pero por ahora no lo vamos a usar mucho. Lo mismo que uno cuando no tiene espacio vectorial puede definir el espacio dual, que son las funcionales, o sea, las funciones lineales en el espacio vectorial. O sea, un espacio dual, si B es un espacio vectorial, supongamos para simplificar que sea R a la N, entonces el dual es las funcionales de R a la N, o sea, de B en R, ¿no? Lineales. Y como son lineales, simplemente la definición es que sean lineales es f de x1, xn es ax1, a1x1 más anxn, que es lo mismo con la notación que tenemos del producto interno como a por x, ¿no? A vector por x vector. Este sería el espacio dual, sería todas las posibles las funciones a por x, o sea, para cada a me define una función que es hacer a por x. ¿Está bien? Entonces el cono dual, bueno, acá están con esta notación, no sé por qué puse x transpuesta, tendría que haber puesto la notación que estamos usando de x punto. Entonces, es la misma idea, pero se le pide algo más. No son solamente funciones definidas sobre el cono, no es funciones lineales definidas sobre el cono, sino que además le pedimos que sean, tomen valores positivos para todos los elementos del cono. ¿Sí? Esto será el dual de un cono. Pero lo puse acá porque venía como a tema, pero por ahora no lo vamos a usar, así que después cuando lo tengamos que usar lo repasaremos. ¿Sí?
por ahora no va a aparecer mucho. Y esto sí es importante, una vez que tenemos un cono puntiagudo en RLN, un cono define un orden parcial. ¿Sí? Podemos comparar elementos de todo RLN. Si agarramos dos elementos de todo RLN, vamos a decir que X es mayor o igual que Y, no sé cómo se llama sí, bueno, mayor o igual que Y. Si solo si, X menos Y está en el cono. ¿Sí? Esto vale para todo, o sea, acá X e Y no son elementos del cono, sino X e Y son elementos cualesquiera de R a la N. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo que teníamos del ortante positivo, si tomamos este conjunto del ortante positivo, esto es, estamos acá en R2, y este es nuestro cono C. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, si queremos saber si X es mayor o igual que 0, sí, solo sí, por la definición que tenemos, X es mayor o igual que 0, sí, solo sí, X menos Y está en el cono, ¿sí? O sea, si solo si X menos 0 está en el cono, o sea, si solo si X está en el cono, y está en el cono si solo si las dos coordenadas son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, para este, es como que podemos definir así, para este cono, la condición de que X es mayor o igual que 0 es simplemente que las dos coordenadas sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Si tenemos un cono más chiquito, o sea, este es muy simple porque nos queda una condición muy simple. Si tenemos un cono más chiquito, por ejemplo, un cono así, ahí ya la condición de que la condición de X mayor o igual que 0 es siempre lo mismo. X mayor o igual que 0 quiere decir que esté en el cono, nada más. Pero, primero, perdón, en este cono, en este de acá, en este cono, ¿qué quiere decir que X es mayor o igual que Y en general? Sí, solo si X menos Y está en el cono. Sí, solo si X menos Y tiene las dos coordenadas mayores o iguales que 0, ¿no? X1 menos Y1 mayor o igual que 0. X2 menos Y2 mayor o igual que 0. ¿Está bien? O sea, dos vectores, uno mayor que el otro, si las dos coordenadas son mayores o iguales. Fíjense una cosa que no siempre dos vectores los podemos comparar. Si tenemos 1, 2 y el vector de 2, 1, no sé si cualquier cosa, 2, sí, 2, 1. Entonces, 1, 2 menos 2, 1 es el menos 1, 1, que no está en el cono, ¿sí? Porque tiene una coordenada negativa, y al revés tampoco, 2, 1 menos 1, 2 es 1 menos 1, tampoco está en el cono, ¿no? Entonces, en general, no siempre podemos comparar dos cosas, por eso eso se llama orden parcial. Orden parcial es que tenemos una definición de cuándo un elemento es mayor o igual que otro, pero no quiere decir que siempre podamos compararlo. ¿Sí? Eso sería orden total. Si todos lo podemos comparar, se llama orden total. ¿Sí? Entonces, bueno, acá un vector es mayor o igual que otro si todas las coordenadas son mayores o iguales, porque tengo que hacer la raíz, nos tiene que dar mayor o igual que 0. En este caso ya es más complicado saber si dos vectores, uno mayor o igual que otro, tenemos que hacer la resta, a ver si nos queda en este cono. Ya es más rara la definición, así que no nos preocupa mucho. Pero podemos definirlo. O sea, un cono puntiagudo siempre nos define un orden parcial. Las propiedades que satisfacen un orden parcial son todas estas de acá: reflexividad, que X siempre es mayor o igual que X; antisimetría, este es importante para que sea un orden. Si un elemento es mayor o igual que otro, y si X mayor o igual que Y mayor o igual que X, entonces X es igual a Y. Todo esto lo podemos demostrar, o sea, con las definiciones de cono lo podemos demostrar. Por ejemplo, la primera es bastante inmediata: X mayor o igual que Y, mayor o igual que X, simplemente que X menos X está en el cono, 0 está en el cono. Eso, por la definición de cono, como acá permitimos que A sea mayor o igual que 0, si ponemos A igual a 0, nos da que el 0 está en el cono. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho que siempre el 0 está en el cono. Todas, no las voy a demostrar todas porque son todas muy inmediatas. La única que vemos es esta antisimetría, porque acá para la antisimetría es donde es importante que el cono sea puntiagudo. ¿Sí? Así que veamos esa, simplemente la de antisimetría. Son todas inmediatas, pero las hacemos para entender un poquito las definiciones. X mayor o igual que Y, esto quiere decir que X menos Y está en el cono.
¿sí? Y mayor o igual que x, tenemos que ver que si pasa estas dos cosas, entonces x es igual a y. Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Si solo si y menos x está en el cono, ¿sí? Y la definición que teníamos de puntiagudo es que si x está en el cono y menos x está en el cono, x es igual a 0, ¿sí? Pero acá tenemos x menos y está en el cono y menos x, que es menos x menos y, ¿no? Menos x menos y está en el cono. Entonces, de estas dos cosas, sacamos que x menos y es 0, ¿sí? Es lo que dice ahí, entonces x es igual a y. Función de puntiagudo, que si un vector y su opuesto están los dos en el cono, ese vector es 0, entonces deducimos que x es igual a y. ¿Está bien? Y esa es justamente la definición de antisimetría. ¿Está bien? Entonces, para antisimetría necesitamos que sea puntiagudo. Todas las demás creo que ninguna otra necesitamos que sea puntiagudo. Son todas inmediatas, si x mayor o igual que y, alfa x mayor o igual que alfa y. Simplemente acá sí es importante multiplicar solamente por cosas positivas. Si uno hace la cuenta, les queda x menos y está en el cono, entonces alfa por x menos y también está en el cono, con alfa positivo. Así que todas estas propiedades salen bastante rápido, ¿sí? Las pueden completar, pero son muy simples. Entonces, un orden parcial un cono define un orden parcial. Entonces, este simbolito, ya si lo recuerdan, es el que usamos para matrices semidefinidas positivas, así que bueno, ya se imaginan que la idea va a ser ahora ver que el conjunto de matrices semidefinidas positivas es un cono y que ese mayor o igual coincide justamente con esta definición que estamos haciendo, ¿no? Ahora enseguida vamos a llegar a eso, pero bueno, ya se lo pueden ir imaginando porque es el mismo simbolito que usamos. En general los conos, podríamos tener conos de dimensión menor que el espacio ambiente, ¿sí? Si definimos un cono, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, no sé, en R2, podríamos tener un cono que sea simplemente una recta, la recta esta, x igual a y, o igual a x. Es un cono si multiplicamos, o sea, no, la recta, la semirecta. La semirecta esta es un cono, si multiplicamos por cualquier cosa nos queda un elemento de la misma recta, si multiplicamos por elementos positivos, y si sumamos 2 también nos queda un elemento de la recta, pero es un cono de dimensión 1 metido en R2, en un espacio de dimensión 2. En general nos van a interesar conos, no sé si nos van a interesar, pero muchas veces lo que nos va a aparecer son conos de dimensión completa, quiere decir con interior no vacío, ¿sí? Que tengan dimensión no completa, que tengan dimensión completa es que no estén incluidos en un subespacio vectorial. Todos estos son espacios vectoriales, lo podemos pensar todo como espacios vectoriales o subconjuntos de espacios vectoriales, que no estén incluidos, un cono es de dimensión completa, sino está incluido en un espacio de dimensión menor. ¿Sí? O lo que es lo mismo, tiene interior no vacío. ¿Sí? Entonces, cuando el conjunto tiene interior no vacío, podemos definir la desigualdad estricta, decir simplemente que x es mayor que y en vez de mayor o igual, si solo si x menos y está en el interior del cono. ¿Está bien? Entonces lo mismo, teníamos el simbolito de definidas positivas y bueno, ya también nos da una idea de que, después ahora lo vamos a repasar, de que las matrices definidas positivas son de alguna forma el interior del cono de matrices semidefinidas. ¿Sí? Está bien, esto x mayor que y, si solo si x menos y está en el interior, entonces de nuevo, repasando con el ejemplo que tenemos del hortante positivo, este es el hortante positivo, R2, y este sería el hortante positivo, lo vamos a notar R2 mayor o igual que 0. Si C es R2 mayor o igual que 0, el interior del cono, ¿cuál es el interior? O sea, el interior como conjunto, ¿no? Como espacio métrico. O sea, para definir interior tenemos que definir una norma, pero en general, no sé si vieron en numérico, en general todas las normas son equivalentes, bueno, o podemos usar directamente definición topológica, pero siempre tenemos que tener alguna norma o algo para poder definir estas cosas, pero lo que interesa es que cualquier bolita el interior son todos los puntos hasta que tenemos una bolita que cae totalmente adentro del conjunto, entonces el interior acá es R2, los positivos, los que tienen las dos coordenadas positivas. Si tuviéramos alguna coordenada 0, por ejemplo este punto 1, 0, no está en el interior porque nos podemos mover un poquito para abajo y nos salimos del cono. ¿Sí? Entonces, el interior del cono del hortante positivo es todos los reales
todos los que tienen las dos coordenadas positivas, ¿sí? Este conjunto es x, y con las dos mayores que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el interior. Y entonces acá la definición de que x es mayor que y es si la diferencia está en el interior. Y bueno, acá si lo hacemos la x menos y es el interior del cono, si solo si x menos y, acá perdón, estamos mezclando, esos son vectores, ¿no? Si solo si x menos y tiene las dos coordenadas mayores que 0, o sea, si solo si x, bueno, pongámosle eso, x1 menos y1 mayor que 0 y x2 menos y2 mayor que 0, o sea que nos queda así solo así lo que uno se imagina, ¿no? Todo esto es súper intuitivo, es x1 mayor que y1, x2 mayor que y2. Entonces, el interior del cono del orden positivo son los que tienen las dos coordenadas positivas, y eso en el orden de la relación mayor para este cono, lo que nos dice es que justamente las dos coordenadas sean mayores, acá el mayor usual de R. ¿Sí? Entonces, todo esto coincide con las intuiciones que tenemos de las definiciones. ¿Sí? Este teorema de separación también lo puse, queda acá un poco descolgado, y no lo demostramos ahora. En general hay un teorema dado un conjunto convexo en R a la n y un punto fuera de ese conjunto, siempre podemos encontrar un hiperplano que separa X del cono. En algún momento lo vamos a necesitar, por ahora no lo necesitamos, quedó acá, pero no se preocupe mucho, pero eso es. En general esto vale para cualquier conjunto convexo, en particular vale para conos. Siempre podemos separar un cono, si no es todo, si no es todo R a la n, podemos encontrar una recta o un hiperplano que separe a X del cono. ¿Sí? Entonces tenemos un cono, lo puse ahí, pero quedó medio descolgado porque no lo vamos a demostrar, pero tenemos un cono cualquiera y un punto por afuera. Siempre podemos encontrar un hiperplano que en realidad sería una recta que separe al punto del cono. ¿Sí? Está bien. En algún momento lo vamos a necesitar para poder distinguir cómo saber si algo está fuera del cono. Bueno, si podemos encontrar una recta que, o sea, si algo está fuera del cono, si podemos encontrar justamente un C, lo vamos a usar en algún momento ese criterio, un C que nos distinga, ¿cómo es? C por X nos da un número, por ejemplo, en este caso mayor que 0, y C por Y para cualquier cosa del cono nos da negativos. Entonces eso nos permite distinguir cosas que están adentro del cono de cosas que están afuera. ¿Sí? Bien, pero por eso todavía eso no va a aparecer mucho más adelante. Y esta cosa sí, ahora sí, cono generado es, tenemos un conjunto de puntos. Todo esto, no sé si lo vieron alguna vez la definición de cono, pero sí, conjuntos generados, esas cosas, por ejemplo, espacio vectorial generado por generadores, espacio general dado por generadores, lo vieron, es como generalizar, es un poco generalizar todas las cosas o extender las definiciones de espacios vectoriales y generadores y todo eso, pero restringiendo siempre a combinaciones lineales positivas, siempre los coeficientes ahora son positivos. Entonces, si tenemos un conjunto de puntos de R a la n, podemos definir el cono generado por esos puntos como la definición es, así en el abstracto, sería el mínimo cono, el cono más chico posible que podemos tomar que contenga a todos esos puntos. ¿Sí? Y la construcción, la definición algebraica es simplemente tomar todas las combinaciones lineales positivas de esos elementos. ¿Sí? Entonces eso nos da un cono generado. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, si tenemos cono generado, si tenemos un punto por acá, el punto 1, 2, y acá tenemos el punto 3, 1, queremos un cono que contenga a estos dos puntos. Entonces, bueno, por la primera propiedad, todos los múltiplos positivos del 1, 2 tienen que estar. Entonces, toda la semirrecta toda esta semirrecta tiene que estar en el cono. Y como este punto está, también toda esta semirrecta tiene que estar en el cono. Si queremos el cono más chiquito posible que tenga que estar. Entonces, agregamos todo lo que sí o sí lo tenemos que agregar. No agregamos nada extra. Entonces, estas dos rectas sí o sí por la primera propiedad. Y por la segunda propiedad, cualquier suma de elementos de esta recta más elementos de esta recta, nos tiene que un elemento de esta recta más un elemento de esta recta,
está en el cono. Y bueno, si sumamos cualquier punto de acá, siempre lo podemos escribir como suma, cualquier punto acá adentro, siempre lo podemos escribir como suma, que es tomar, como completar el paralelogramo. Si agarramos un punto ahí, siempre armamos el paralelogramo y nos da ese puntito, ¿sí? Entonces, todos los puntos de adentro están también en el cono generado, ¿sí? Entonces, dos vectores, el cono generado por esos vectores es todo todo esto que está sombreado, ¿sí? Está bien, es lo más chico, lo más chico que podemos hacer, o sea, no hay nada que sobra acá. Si agregamos algo que sea de este lado, obviamente no hacía falta agregarlo. Si lo agregamos también nos va a quedar un cono. Si metemos esto también nos queda un cono, pero no hacía falta agregarlo para... Si solo queríamos que contenga el 1, 2 y el 3, 1. Pero todo esto sí lo necesitamos, entonces esa es la definición de cono generado. Combinaciones siempre positivas, ¿sí? Acá está un poquito más general, no solamente suma de dos elementos, sino combinaciones positivas de todos los elementos. Pero enseguida es fácil ver que esto es, con las dos propiedades que tenemos, enseguida sale que sí o sí tiene que estar todo esto, y que si está todo esto, o sea, hay que probar las dos cosas. Que si está x1, xn, todas estas combinaciones tienen que estar, pero eso es fácil, que todas estas tienen que estar es fácil porque alfa y xy para cualquiera de estos tiene que estar, para cualquier alfa y real, y después la suma tiene que estar, así que enseguida vemos que todo esto tiene que estar. Y después lo que falta es ver que esto es un cono, no lo escribo, pero lo digo porque es bastante simple. Para ver que eso es un cono, tenemos que ver simplemente que si multiplicamos una de estas cosas por un real positivo, nos queda de nuevo un elemento de este conjunto, que enseguida lo vemos. Y si sumamos cosas también, si sumamos cosas con coeficientes positivos, también la suma, sumamos coordenada a coordenada o coeficiente a coeficiente, y nos queda de nuevo una forma, un elemento de este cono. Así que este es el cono generado por los elementos x1, xn. Entonces, dos ejemplos. El cono generado, bueno, recién hicimos este de acá otro ejemplo casi igual. Si tomamos este vector, el 0, 1 y el 1, 0, el cono generado es todo el cortante positivo, ¿sí? Y si tomamos el 1, 0, el 0, 1, perdón, bueno, sí, lo mismo, el 0, 1 y el 0 menos 1, acá lo que hay que tener claro es simplemente que uno podría pensar, bueno, esto como lo voy agrandando, si esto lo voy moviendo hasta allá, voy a generar todo el semiplano, pero no alcanza. Si yo tengo el 0, 1 y el 0 menos 1, el conjunto generado, el cono generado es simplemente la recta, solo la recta, ¿cómo es? La recta x igual a 0. También el cono generado por 0, 1 y 0 menos 1 es esta recta. Si queremos generar todo el semiplano de los que tienen la coordenada x positivo, tenemos que agregar algún vector más, por ejemplo el vector el vector 1, 0, ¿sí? Entonces, en particular, por ejemplo, no vamos a estudiar muchas cosas de propiedades generales del cono, pero este cono no lo podemos generar con dos vectores nada más. Necesitamos como mínimo 3 vectores para poder generarlo, ¿sí? O sea que ya se ve que es como generalizamos espacio vectorial, pero no es tan directo, porque aparecen cosas nuevas, por ejemplo, eso no nos alcanza. Digamos, en espacios vectoriales es muy fácil, la cantidad de generadores linealmente independientes siempre es exactamente la dimensión, el número es siempre el mismo. Acá, bueno, acá hay varias teorías, varios teoremas de cuántos generadores necesitamos para generar un cono. Entonces, teoría un poquito más complicada, pero a nosotros no nos interesa tanto la geometría de las propiedades tan algebraicas de los conos. Así que nos vamos a conformar simplemente con la definición y, bueno, entender un poquito la intuición de los conos. Bien, entonces, ejemplos. Este es el ejemplo que ya estuvimos mencionando varias veces. En general, para R a la n, el hortante no negativo, que es el que usamos siempre en programación lineal, que es que todas las coordenadas sean mayores o iguales que 0, o sea, en programación lineal, el problema en forma estándar era intersecar este hortante positivo con algún espacio vectorial afín. Bueno, esto es un cono puntiagudo convexo, y es de dimensión completa, esto ya lo vimos en R2, es dimensión completa, y bueno, en RN también, porque nos queda como agarrar todo el espacio y partirlo en 2, en 4, en 8, en lo que sea, 2 a la n, y quedarnos con uno de esos pedazos, pero siempre tiene dimensión completa, ¿sí? ¿Está bien? Ese es un ejemplo simple. Y bueno, ahora llegamos al ejemplo que más nos interesa, que es el cono de matrices semidefinidas positivas, que es el que ya vimos, matrices semidefinidas positivas, ya vimos varios criterios, pero era esta definición de acá abajo, ¿sí? Las matrices semidefinidas positivas son las que cumplen que x transpuesta por A por x es mayor o igual que 0,
para todos los X reales, ¿sí? Entonces tenemos que ver que es un cono, tenemos que ver las tres cosas, que es un cono, bueno, dos cosas, o que es un cono convexo y que es puntiagudo. Sí. Y perdón, sí, cerrado. Acá no dice cerrado, sí, perdón, me faltó, porque no solo es cono convexo puntiagudo, sino que además es cerrado, y en general un cono convexo no necesita ser cerrado. ¿Sí? Esto no, tendría que haber aclarado en algún lado ahí. Observación. Si agarramos, por ejemplo, el 0 y todo este ortante positivo, ¿sí? Pero no agarramos esta, o sea, la recta esta, no las ponemos, ¿sí? Esto es cono, es un cono convexo, pero no es cerrado, ¿sí? ¿Sí? Se ve que cumple las dos propiedades, ¿no? Si agarro un elemento cualquiera, lo multiplico, sigue estando. Si lo multiplico por 0, sigue al 0. O sea, lo único que tengo que agregar es el puntito 0. O sea, esto es igual a el 0 unión todos los... ¿Sí? Este conjunto es un cono convexo, pero no es cerrado, ¿sí? Entonces acá, perdón, me faltó agregar, queremos ver todas las cosas. Que el conjunto de matrices positivas definidas es un cono convexo cerrado y puntiagudo, ¿sí? Entonces, bueno, esto que está acá ya lo usamos. Para ver que es un cono, para ver que es convexo y cerrado, usamos esto. Esta es nuestra definición, que se cumple esto para todo X. Entonces, esto mismo lo podemos escribir, esta misma condición la podemos escribir como intersección de infinitas condiciones. Queremos que se cumpla todo esto para todo X, entonces agarramos, para cada X nos da un conjunto de matrices. Si fijamos el X, digamos, nos da un cierto conjunto de matrices, todas matrices simétricas, ¿no? O sea, el conjunto de matrices simétricas, sí, vamos a escribirlo, S a la N, en las matrices simétricas, esto es un espacio vectorial. ¿Sí? Esto es importante que en el espacio que estamos trabajando ahora es un espacio vectorial. Esto ya lo habíamos dicho antes, pero lo repasamos. ¿Y cuál es la dimensión? La dimensión es, si uno tiene una matriz simétrica, puede elegir cualquier cosa arriba de la diagonal. ¿Sí? Así. Este acá, este acá, este acá. Entonces, si esto es n por n, la dimensión es, tenemos que tomar n más n menos 1 más n menos 2, es n por n más 1 sobre 2. ¿No? ¿Sí? Es la cantidad de cosas que podemos elegir. Todas las demás de abajo están fijas. Entonces, el conjunto de matrices simétricas es un espacio vectorial de dimensión n por n más 1 sobre 2. Si sumamos 2, o sea, tenemos que ver, acá el espacio vectorial, que podemos multiplicar por reales positivos o negativos, siempre nos vuelve a quedar una matriz simétrica. Y si sumamos matrices simétricas, siempre quedan matrices simétricas. ¿No? Entonces, estamos en el espacio ese de dimensión n por n más 1 sobre 2, y el conjunto de matrices simétricas positivas es este. Bueno, lo podemos pensar como intersección de infinitos conjuntos, que es para cada X, tomamos este conjunto. Entonces, este conjunto, ¿qué es geométricamente este conjunto? Para un X fijo, tenemos que tomar todas las matrices que cumplen X transpuesta por A por X es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es este conjunto? Tratamos de hacer la cuenta. Dado X fijo, este conjunto ahora son todas las matrices simétricas tales que X transpuesta por A por X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Todo esto es un número real cuando hacemos toda la cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos
un ejemplo simple, agarramos por ejemplo una matriz de 2 por 2 a 1, 1, a 1, 2. Es simétrica. Cuando queremos que esto sea mayor o igual que 0, entonces cuando hacemos esta cuenta, bueno, lo que nos va a quedar son combinaciones. Acá las incógnitas son estos son números, las incógnitas son las coeficientes de A. Entonces esto queda, bueno, acá esto quedaría, por ejemplo, A1, 1, x1 más A1, 2, x2. Y acá A1, 2, x1 más A1, 2, 2, x2. Y ahora lo multiplicamos por esto. Mayor o igual que 0. Cuando hacemos esta cuenta nos queda ahora esto es una matriz, ¿no? De 2 por 1, de 1 por 2. A1, 1 por x1 cuadrado más A1, 2 por x2 por x1, x2. Este por este, ¿no? Este por este y ahora más x2 por el segundo, más A1, 2, x1, x2 más A2, 2, x2 al cuadrado mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si lo miramos así rápido, esto parecería un polinomio de grado 2, una forma cuadrática, pero las incógnitas son los A sub i, ¿sí? Entonces, esto simplemente es ecuación de un semiespacio, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos las incógnitas son estas tres. Acá estamos justamente en un espacio de dimensión 3, había tres variables. Entonces, esto es lo mismo que si tuviéramos, C1 por A1, 1, más C2 por A2 por A1, 2, más C3 por A2, 2, mayor o igual que 0. ¿Sí? Ese es el conjunto de todos los A1, 1, A1, 2, A2, 2, que cumple que todo esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces eso define un semiespacio. ¿Sí? Entonces un semiespacio es un conjunto convexo y cerrado. Entonces estamos definiendo el conjunto de matrices simétricas definidas positivas o semidefinidas positivas como intersección de infinitos conjuntos, infinitos semiespacios. Entonces hay dos propiedades. La intersección de cerrados siempre es cerrada, aunque tomemos infinitos. Eso hay que repasar. Para intersección de conjuntos, si es intersección de abiertos, no es siempre intersección de abiertos, no siempre nos da un conjunto abierto, pero la intersección de cerrados sí siempre nos da un conjunto cerrado. Es decir, alguna cosa quieren que repasamos, son cosas que se ven en análisis o en topología, pero en análisis también. Y la intersección de convexos, eso sí lo dijimos, no me acuerdo si lo vimos para infinitos, pero también es fácil ver que, aunque sean infinitos, la intersección de infinitos conjuntos convexos también nos da un conjunto convexo, porque siempre la misma idea. Si queremos ver que si X y Y están en intersección, entonces cualquier elemento de cualquier combinación convexa de los dos elementos está en el conjunto, y como si X y Y están en la intersección, están en todos los conjuntos, entonces cualquier combinación convexa también está en todos los conjuntos. Entonces la intersección de infinitos convexos también nos da un conjunto convexo. Entonces tenemos que intersección de todo esto es convexo y cerrado, así que en principio ya tenemos que el conjunto de matrices semidefinidas positivas es un conjunto convexo y cerrado. ¿Sí? Está bien. Es difícil de visualizar porque son matrices, o sea, visualizarlo en este espacio de matrices simétricas, bueno, no es tan simple, pero básicamente la idea esta es que con todo esto lo podemos pensar como un cono, aunque no lo podamos del todo visualizar S a la n como espacio vectorial, es más difícil. Podemos pensar simplemente que estamos en un cono y nos conformamos con tener la idea intuitiva de que es un cono. ¿Sí? Y bueno, nos falta ver qué es un cono. Todas estas referencias son todas muy simples. Para ver qué es un cono tenemos que ver que si... Lo escribo acá. Para ver qué es un cono tenemos que ver que si A y B están en el conjunto de matrices simétricas de líneas positivas, entonces alfa por A está en S a la n más para todo alfa mayor o igual que 0, y A más B también, ¿no? ¿Sí?
Y acá siempre en estas cosas lo importante es elegir bien de todas las equivalencias de todas las equivalencias de matrices simétricas, de matrices definidas positivas, elegir la que nos conviene. Acá para la primera, que alfa por A sea también positiva, podemos usar cualquier definición, básicamente, porque, por ejemplo, si usamos autovalores, los autovalores de A son todos positivos, multiplicamos por alfa mayor o igual que 0, bueno, van a seguir siendo, cuando multiplicamos una matriz por alfa, los autovalores también se multiplican por alfa, entonces también van a seguir siendo, o si usemos eso para hacer otra cosa, si lambda es autovalor de A, entonces acá tenemos que poner sí solo sí. Sí solo sí. Alfa lambda es autovalor de alfa A. ¿Sí? Entonces, si los autovalores de A son positivos, entonces los autovalores de alfa A son todos también positivos. ¿Sí? Y para la segunda, nos conviene usar la... Acá ya, está bueno esto porque no es tan obvio. Si uno agarra dos matrices, si uno piensa en autovalores, no es obvio que la suma, o sea, no tenemos una fórmula fácil para los autovalores de una suma. Agarramos dos matrices y ¿quiénes son los autovalores de la suma? No hay una relación que los autovalores de la suma son la suma de los autovalores o algo así. Pero sí vale esto usando la otra propiedad. Usamos que x transpuesta por A por X mayor o igual que 0, para todo X. ¿Sí? Y X transpuesta B, o sea, como estas dos son semidefinidas positivas, se cumple esto para todo X, las dos cosas. Entonces ahora simplemente juntamos, ¿sí? Es simplemente tomar el factor común de los dos. Si lo hago en un solo paso, pero tomar el factor común de los dos para todo X. O sea, que es inmediato usando esta definición de X transpuesta por A por X, pero eso, a veces uno no, si te lo tiran así de una y uno está más acostumbrado a trabajar con autovalores, bueno, no es obvio, entonces está bueno tener presente que la suma de dos matrices definidas positivas también es una matriz definida positiva. ¿Sí? Y para ver qué es puntiaguda, también, acá sí puntiaguda, en general tal vez podemos usar las dos, pero acá puntiaguda, por ejemplo, es fácil verlo con autovalores. ¿Sí? Para verlo con autovalores, si tenemos una matriz definida positiva, todos los autovalores son mayores o iguales que 0, y si tomamos menos esa matriz, entonces los autovalores van a ser menos los autovalores. Entonces, si si A y menos A, las dos cosas son semidefinidas positivas, no puede haber autovalores positivos, porque el menos sería negativo, no sería semidefinida positiva. Entonces todos los autovalores son 0. ¿Sí? Pero en general, que todos los autovalores sean 0, no alcanza para decir que la matriz es la matriz nula. ¿Sí? Por más que tenga todos los autovalores 0, por ejemplo, la matriz esta 0, 0, 1, 0, también los autovalores son todos 0. O sea, 0, 0, que sean todos los autovalores 0, por ejemplo, para una matriz triangular nos dice que en la diagonal son todos 0, pero arriba de la diagonal podríamos tener cualquier cosa y van a seguir siendo los 0 los autovalores. ¿Sí? Pero en el caso de matrices simétricas, ahí sí, por el teorema espectral, esta como es, esta tiene todos los autovalores 0. ¿Sí? Si ya es simétrica, A es U transpuesta, podemos hacer el teorema espectral U transpuesta por D por U, con D diagonal, y con los autovalores en la diagonal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y los autovalores son todos 0, entonces A es U transpuesta por 0, por la matriz 0 por U. Y si ahora la matriz 0. ¿Sí? O sea que en este caso, usando ese teorema, lo podemos hacer. Si lo hacen de la otra forma, también lo pueden hacer. Usando esta definición, también se puede hacer bastante fácil, porque esto nos daría que si A y menos A están,
quiere decir que X transpuesta por A por X es mayor o igual que 0, y X transpuesta por menos A por X también, sale el menos, y nos queda entonces que X transpuesta por A por X es 0 para todo X, ¿sí? Para todo X transpuesta por A por X es 0. Bueno, a partir de ahí hay que deducir que la única posibilidad es que sea la matriz nula, ¿sí? Eso es fácil de... No es tan fácil, es un poquito más. Hay que ir eligiendo, tampoco es difícil, hay que elegir convenientemente los X, ir variando los X para llegar a la demostración, ¿sí? Pero con los autores también lo podemos hacer. Y bueno, eso que les decía, para recordar esto más que nada, es la suma de matrices definidas positivas es definida positiva, y cualquier combinación convexa también, si multiplicamos por un positivo es positiva, o semidefinida positiva, y si sumamos también, sí. Eso lo vamos a ver bastante, que sumar matrices semidefinidas positivas nos vuelve a dar una matriz semidefinida positiva. Y para ver todo esto o sea, todo esto, como les dije, la definición que tenemos, lo podría haber puesto ahora mismo, la definición que tenemos de... Entonces, tomando nuestro cono, tomando el cono de todas las A matrices semidefinidas positivas, o directamente nuestro cono es Sn+, entonces a una matriz, ahora, o sea, estamos hay que recordar siempre la definición de cono, ahora queremos usar el orden del cono, ¿no? En el orden del cono podemos aplicarlo a cualquier elemento del espacio vectorial. Acá nuestro espacio vectorial es el espacio de matrices simétricas. Esto está incluido en el espacio de matrices simétricas. Entonces, A en S a la N cumple A mayor o igual que 0 para el orden definido por este cono, si solo si A pertenece al conjunto de estas matrices simétricas. ¿Está bien? O sea, que es lo que les decía, toda la definición que hicimos del cono y orden parcial dentro de un cono, definido por un cono, lo único que nos dice es que la definición que estamos usando de la notación de A mayor o igual que 0 para matrices simétricas es la que corresponde al orden parcial definido por el cono, ¿sí? Acá esto nos permite generalizar un poco más. O sea, ahora podemos decir también, podemos decir A menos B, o A mayor, o sea, podríamos definir ahora también A mayor o igual que B. Esto nunca lo habíamos usado, A mayor o igual que B. Tampoco lo vamos a usar mucho, pero el cono nos define si solo si A menos B es mayor o igual que 0, si solo si A menos B es definida positiva, ¿no? O semidefinida positiva. ¿Sí? Entonces, nada, extendemos como el simbolito de esta, lo podemos usar también para comparar dos matrices, son definidas positivas, y la diferencia es F y B sum, no sé quién es, bueno. Si la diferencia es semidefinida positiva, ¿está bien? Y lo mismo que había hecho para el cono, esto no quiere decir que podamos comparar dos matrices simétricas cualquiera, no siempre la diferencia, o no siempre va a cumplir que la diferencia A menos B mayor o igual es definida positiva, o B menos A. Si hay valores, si hay autovalores, cuando hacemos la diferencia nos quedan autovalores positivos y negativos, entonces no se cumple ni que A mayor o igual que B, ni que B mayor o igual que A, ¿no? Y bueno, ahora esto va sin demostración, el interior del cono de matrices semidefinidas positivas es las matrices positivas definidas, ¿sí? Entonces, en particular, digamos, el cono de matrices semidefinidas positivas tiene interior y, por lo tanto, es un cono de dimensión completa, ¿sí? Esto no lo demuestro ahora, porque no definimos bien la norma sobre las matrices. Tenemos que definir alguna norma sobre las matrices para poder hacer todo esto, sería un poquito largo. Después, si lo necesitamos, lo podemos ver con más detalle, pero es bastante... Podemos dar la idea, si lo quieren lo buscan acá, esta es no sé, una nota de algún curso, lo pueden buscar. Ahora, al final de todas nuestras transparencias está la referencia, pero sí, básicamente, digamos, es difícil de visualizar porque tenemos que pensar ahora las matrices. O sea, lo importante es que tenemos que pensar las matrices, esto es como si fuera todo Sn+, y el interior, o sea, si sacamos el borde, el interior es Sn++, es lo que dicen, no son las definidas positivas. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Si agarramos una matriz acá adentro, una matriz A,
¿Qué quiere decir que esté en el interior? Quiere decir que podemos tomar una bolita donde todas las matrices en esa bolita sigan siendo definidas positivas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de por qué se cumple eso? Bueno, de nuevo siempre podemos elegir qué definición usamos, pero si usamos, por ejemplo, la definición de autovalores, esto nos dice que si A es si A es una definida, ahora sí, más quiere decir definida positiva, ¿sí? No semidefinida, sino definida positiva. Todos los autovalores son positivos. ¿Sí? Entonces, existe un epsilon tal que, si tenemos que ver esto, ¿no? Tal que si A menos X, esto sería que tener toda una bolita, o sea, que agarro cualquier X acá en la bolita. Una bolita de radio epsilon sería que A menos X sea menor o igual que epsilon, pero acá tenemos que definir una norma, podemos definir varias normas. Una sería la más fácil en este caso, usar la norma espectral, que es el máximo de los autovalores, pero por eso, como no trabajamos todavía con normas de matriz y todo eso, no quería meterme mucho, pero la idea intuitiva es básicamente que si todos los autovalores son positivos, cerca de esa matriz podemos asegurarnos que todos los autovalores sigan siendo positivos, ¿sí? Existe una opción tal que si todos los autovalores de... ¿Está bien? Esa es básicamente la idea de que el interior sea el conjunto de matrices definidas positivas. ¿Está bien? O sea, y básicamente lo que usamos es que los autovalores de alguna forma se mueven en forma continua con respecto a la matriz. O sea, si yo agarro una matriz y le muevo algún coeficiente, los autovalores no van a saltar de repente. Si es 0, pero si me muevo a cualquier valor mayor que 0, ahora se tiene un autovalor 1, me muevo a cualquier autovalor, a cualquier cambio una coordenada que era 0, la cambio a un poquito más grande, cualquier valor, y de 1 me salta a 2, eso no va a pasar. Los autovalores se mueven más o menos cerca, o sea, en forma continua con respecto a los coeficientes de la matriz. O sea, pero si todas esas cosas son un poquito técnicas, por eso no me quería meter, pero creo que es bastante intuitivo. Y lo mismo si tenemos que ver las dos cosas, ¿no? Que todas las matrices definidas positivas estén en el interior, quiere decir eso, que como todos los autovalores son positivos, si me muevo un poquito a una matriz cercana, los autovalores van a seguir siendo positivos. Y al revés, si estoy en el borde, o sea, tenemos que ver también que el interior es exactamente este conjunto. Entonces, que si estoy en las matrices semidefinidas positivas que no son definidas positivas, tenemos una matriz B, si B es definida positiva, pero no es, si es semidefinida positiva, pero no es definida positiva, entonces B tiene un autovalor nulo, ¿sí? Entonces, B menos epsilon por la identidad es tiene autovalor menos epsilon. ¿Sí? Esto para todo epsilon. ¿Sí? Para cualquier epsilon que tome, si agarro B menos epsilon por I, los autovalores de B menos epsilon por I para cualquier matriz que uno tome, al restarle menos epsilon por I, los autovalores le estoy restando epsilon a todos los autovalores. ¿Sí? Entonces, si B tiene un autovalor 0, cuando hacemos B menos epsilon por I, el autovalor de 0 va a pasar a ser menos epsilon, entonces no es... entonces B menos epsilon no pertenece al conjunto de las matrices, o sea, no es una matriz semidefinida positiva. ¿Sí? Si epsilon tomando epsilon positivo. ¿No? ¿Está bien? O sea, esta parte es fácil porque acá elegimos nosotros la matriz. Nos movemos simplemente a la matriz esta, le restamos epsilon. Hay que ver que
la bolita siempre continúa esta matriz, pero uno se imagina, ¿no? Que si voy achicando epsilon, si epsilon tiende a 0, esto tiende a B. Entonces, nos vamos acercando cada vez más a B, o sea que en cualquier bolita que tomemos de cualquier radio, siempre va a haber alguna matriz de esta forma para epsilon suficientemente chicos. Entonces, en este caso podemos ver fácil que si estamos en el borde y le restamos esto, nos salimos del borde, ¿sí? Este es un poquito más difícil porque tenemos que ver que cualquier matriz que tomemos tiene todos los autovalores cerca de la matriz, cerca de los autovalores de A, ¿sí? O sea que intuitivamente todo es bastante simple, pero bueno, para demostrarlo bien es un poquito más rebuscado, así que no lo hacemos. Pero con esto nos convencemos eso, que el interior es exactamente las matrices definidas positivas. Entonces también, o sea, también se cumple la notación que estábamos usando, también es compatible con lo que acabamos de ver de conos, ¿sí? Que la notación está A mayor que 0, si solo si A es semidefinida, es definida positiva. ¿Está bien? O sea, esto ya lo estábamos usando así con este mayor, y ahora con todo el cono se cumple exactamente esto porque el interior de ese cono son justamente las matrices definidas positivas, ¿sí? Y esto sí lo vamos a usar mucho en muchas aplicaciones. Cuando estamos resolviendo el problema optimizando sobre este conjunto de matrices definidas positivas, si tenemos una solución en el borde, nunca va a ser una matriz definida positiva. Siempre las matrices del borde son matrices semidefinidas positivas. Entonces, si nos vamos al borde, quiere decir que estamos moviéndonos, ¿no? Nos vamos moviendo y nos vamos acercando al borde, quiere decir que algún autovalor se está acercando a 0. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al borde, algún autovalor siempre va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, esa es una cosa de la optimización, lo mismo que veíamos para la programación lineal, que los máximos y mínimos siempre estaban sobre el borde. Bueno, acá también nos va a quedar esto, que los máximos y mínimos están sobre el borde, y entonces, por lo tanto, no van a ser definidas positivas, sino que van a ser semidefinidas positivas. ¿Sí? O sea que eso después, en algún momento va a aparecer, pero por ahora no nos preocupa tanto. ¿Sí? Bien, sí, esas son las 6:05, así que paramos un momentito. Entonces, todo esto con respecto a conos, y ahora lo que tenemos que ver es ahora el conjunto factible de programas de programación lineal va a ser intersección de el cono de matrices definidas positivas con espacios lineales. Y bueno, eso es lo que se llama espectraedro y el conjunto factible básico, digamos, de programación semidefinida. Así que eso lo vemos después de la pausa, son 6:05 y seguimos 6:15, y eso empezamos a ver esta parte de espectraedros. ¿Sí? Bien, bueno, si paramos, para un poquito la grabación, después háganme acordar, por favor. Bien, seguimos la clase. Ahí ya puse a grabar, así que seguimos. ¿Dónde estamos? Hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Están por ahí. Bien, hasta acá habíamos llegado. Entonces ahora empezamos con esto, que es ya la parte más importante de programación semidefinida, que es desigualdades matriciales, que es con la clave lo que define los conjuntos factibles del programa de programación semidefinida. Ya vimos el conjunto de matrices definidas positivas, pero acá es como un subconjunto, queremos matrices semidefinidas positivas, pero definidas de esta forma, ¿sí? Subconjuntos que cumplen una combinación de matrices. Ahora enseguida vemos un ejemplo. Una combinación de matrices tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y una desigualdad de este tipo, o sea, tenemos matrices dadas, ¿no? Las matrices A0, A1 hasta AM son todos con números reales, son todos con coeficientes, no hay variables ahí. Y las variables son los I sub I. Entonces, esto define una ecuación sobre las variables I sub I, ¿sí? Que para alguna variable I sub I se va a cumplir que todo eso es mayor o igual que 0. Entonces, esto se llama una desigualdad matricial, y bueno, los conjuntos definidos por desigualdades matriciales se llaman espectraedros. Ahora enseguida lo vamos a ver. Entonces, un espectraedro es, acá más precisamente, ahora vemos este ejemplo, un espectraedro es un subconjunto de R a la M de las coordenadas que cumplen una desigualdad matricial. ¿Sí? Para matrices, esto sí es importante, las matrices tienen que ser simétricas. ¿Está bien? Entonces agarramos una matriz simétricas, una combinación de esas matrices, hay una que va sin coeficiente, ¿no? Es una matriz sin coeficiente, como el término independiente. O sea, es muy parecido a una combinación lineal afín, ¿no? Un número más
es como 1 a 0 más a 1 por x1, más a 2 por x2, más a n por xn, pero acá los a sub i son ahora matrices simétricas, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo ahora, por ejemplo, acá no está la respuesta, así que lo hacemos juntos a ¿qué conjunto de R, o sea, ahora hay una sola variable, i, qué conjunto de R nos define esta desigualdad matricial? ¿Sí? Desigualdad matricial es combinación de matrices simétricas multiplicadas por las variables y tiene que ser definida positiva. Entonces, hacemos esto, pueden ir pensando. Nuestro conjunto de S son todos los INR, tales que la matriz 1, 0, 0, 1, más I por 0, 1, 1, 0, siempre la matriz tiene que ser simétrica, ¿no? Esto mayor o igual que 0. Bueno, ¿cómo resuelven? Acá sí acepto sugerencias, que la primera parte no les pregunté nada, así que estuvieron muy callados. Acepto sugerencias en cómo resuelven esto, si lo hacen a ojo, no sé, sí, a ojo casi que lo pueden hacer. Pero si tuvieran que resolver esto, hallar todos los sí que cumplen, que esto es mayor o igual que 0, ¿cómo hacen? Y trataría, no sé, tal vez con los autovalores. Bien, los No sé, autovalores de... Sí, claro, o sea, empezaría a multiplicaría la i por esa matriz, después junto todo y me fijo bien, si la i perfecto. tiene que cumplir algunas condiciones para que esa matriz que resulte de hacer todo eso sea semidefinida positiva. O sea, me fijaría los autovalores y ver ahí, a ver si puedo hacer algo por ahí. Ah, bien, bien, genial. Sí, claro, todo esto así, en verdad es una sola matriz, que la podemos llamar como ADI. Entonces esta matriz ADI es, bien, perdón, ADI es la matriz 1 más, hay que sumar todo coordenada coordenada. Entonces esto es 0i y 0, entonces queda 1i y 1. Bien. Queremos ver que esta sea mayor o igual que 0. Bien, una posibilidad es calcularle los autovalores. Bien. Entonces vamos a ver, los autovalores de esto es, los autovalores, tenemos que calcular el determinante de 1i y 1 menos lambda por la identidad. Sí. Elegiste el más difícil, pero vamos a hacerlo, a ver cómo queda. Así. Esta queda determinante de, sí, bueno, 1 menos lambda. Sí, en verdad es lo que uno está acostumbrado a hacer para matrices definidas positivas, en general para saber, sí, para calcular todas las. Entonces, 1, acá queda y 1 menos lambda, y esto es 1 menos lambda cuadrado. Sí, no es tan difícil tampoco. Este es bastante simple. 1 menos lambda cuadrado menos i cuadrado. Tenemos que hallar los lambda, tenemos que resolver esto, ¿no? Tenemos que hallar los lambda. Acá se confunde un poco porque está la i y el lambda, pero como queremos hallar si los lambda, tal es que esto nos da 0. Claro, los lambda van a quedar en función de i, o sea, queremos hallar, los autores van a quedar en función de i, ¿sí? Bien, entonces esto nos queda 1 menos lambda cuadrado es igual a i cuadrado. Y bueno, ¿cuáles son las soluciones de esto? Podemos tomar raíz cuadrada módulo, pero si nos queda que lo de adentro tiene que ser más o menos, así que nos queda 1 menos lambda igual a i, o 1 menos lambda igual a menos i. Bien. Y entonces acá nos queda que los autovalores son lambda igual a, si pasamos por un lado y para el otro, nos queda lambda igual a 1 menos i, y o sea, los autovalores son i, pasando para allá, 1 lambda es igual a 1 más i. ¿Está bien? Muy bien, tenemos estos dos autovalores. Y queríamos ver que la matriz sea semidefinida positiva. O sea, queremos que estos dos valores, ¿no? Que estos dos autovalores sean mayores o iguales que 0. Así que nos queda que A de I es semidefinida positiva
si solo si 1 menos si es mayor que 0, mayor o igual que 0, y 1 más si mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces, acá nos queda que i menor o igual que, pasando para allá, i menor o igual que 1, y i mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Perfecto. Así que nos queda que entonces el conjunto de este S es el conjunto, ahora vamos a poner así, pero bueno, directamente no se puede hacer todo esto. Esto nos queda directamente el conjunto menos 1, 1. ¿Está bien? Bien, perfecto. Así que este nos queda haciendo todos los cálculos. A sumar todo, en general sí está escrito así, pero lo más común es meter todo adentro de una matriz, es más resumido y se ve mucho más fácil que mirar así autovalores de esto, que es tan complicado. Y si nos queda el conjunto, menos 1, 1. ¿Sí? Te decía, en general la forma... Igual todo después al final, los problemas grandes uno no los hace a mano, son imposibles de resolver a mano. Entonces uno usa el programa que usamos Mosec. Pero así a ojo, personalmente, lo que me resulta más cómodo es mirar simplemente mirar los menores. Entonces teníamos que A de I, otra forma, digamos. A de I es 1 y 1. Entonces esto mayor o igual que 0. Tenemos que ver tres cosas. Si solo si este numerito, 1 mayor o igual que 0, ya se cumple. Este de acá, 1 mayor o igual que 0, también se cumple. O sea, si acá ya nos hubiesen dado... O sea, este criterio es bueno más porque es rápido también descartar. Si acá aparecía un menos 1, ya es imposible. Esta matriz nunca iba a ser definida positiva. Y finalmente acá tenemos y nos queda el determinante de 2 por 2. O sea, acuérdense, para el criterio de semi-definida positiva hay que hacer todos los menores, no solamente los que incluyen las primeras columnas, también las que incluyen las últimas, o salteados, todos los menores. Y el de 2 por 2 y el determinante de 2 por 2 es 1 menos i cuadrado mayor o igual que 0. ¿Sí? Si solo si i cuadrado menor o igual que 1. Es exactamente lo mismo, en este caso los dos métodos son fáciles, pero así lo bueno es que si no tenemos que introducir un lambda extra, directamente los determinantes nos dan ecuaciones sobre las variables. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. ¿Está bien? Bien, entonces, esto como vimos, en este caso el espectradero este nos quedó simplemente un segmento. ¿Está bien? Bueno, esto es exactamente lo que les dije, lo que hicimos recién, ya lo hicimos. Las matrices las podemos juntar todas en una sola matriz. Entonces, en general, es más común representar estas desigualdades matriciales con una sola matriz. ¿Sí? Hacemos una matriz que es A de I1 y M, es una sola matriz, y en las coordenadas aparecen expresiones lineales afines, ¿sí? Aparecen combinaciones de las variables de los I sub I. Acá hay una sola I, pero si hubiese varias, serían combinaciones de los I sub I más alguna constante, es lo que puede aparecer en la matriz. ¿Sí? O sea, esto lo vamos a tomar como exactamente lo mismo. Desigualdad matricial es esto de acá o la otra. No es que hicimos, a veces uno cambia, ¿no? Que agrega variable de holgura o resuelve ecuaciones para despejar, que se hace varias cosas, pero en este caso es exactamente lo mismo. No lo tomamos como que hicimos ninguna transformación. ¿Sí? Son simplemente dos formas de decir lo mismo. Y bueno, entonces, espectraedros, ¿qué relación hay con en álgebra? En programación lineal teníamos los poliedros. ¿Qué relación hay entre poliedros y espectraedros? Bueno, espectraedros es más general que los espectraedros. O sea, por ejemplo, todos los poliedros son espectraedros. Entonces vamos a ver eso ahora. Si tenemos, y la clave es, los poliedros están definidos por ecuaciones lineales de este tipo, ¿no? AX menor o igual que B, o si miramos cada fila tenemos que A1x1 más A2, sí, más A2x2 más A3x3 menor o igual que B1, después, bueno, A1 o 2, bueno, son distintas, no sé, distintas filas, nos da distintas restricciones, entonces queremos ver cómo podemos meter todo esto, o sea, acá tenemos varias desigualdades que tenemos que cumplir, cómo podemos meter todo esto en la definición de un espectraedro, y bueno, la clave es que cuando tenemos desigualdades de este tipo, es muy fácil, cualquier desigualdad. Perdón, primero esto que dice acá.
una matriz, si la matriz es diagonal, si empezamos por acá, una matriz diagonal, si una matriz es diagonal, la condición de que sea mayor o igual que 0, si solo si todas las cosas en la diagonal, ¿sí? O sea, una matriz x11, x22, xnn es mayor o igual que 0, ¿sí? Si solo si las coordenadas, esto son mayor o igual, no se entiende nada. X y y son todas mayores o iguales que 0 para todo i. Entonces así podemos meter desigualdades, o sea, es como que parece esto de pasar a matrices que perdimos las desigualdades lineales, no tenemos desigualdades lineales, pero sí las tenemos porque las metemos simplemente como elementos de la diagonal de la matriz, entonces aparecen las desigualdades lineales. Entonces este poliedro, si tenemos un poliedro así definido de esta forma, o sea, los poliedros podemos definir de varias formas, vimos la forma estándar y distintas formas, pero cualquier poliedro lo podemos llevar de esta forma, o es isomorfo, digamos, a un poliedro de esta forma, siempre podemos convertir las igualdades en desigualdades, siempre lo podemos llevar de esta forma. Entonces, o sea, este es el más fácil para convertirlo a esto. Esto es lo mismo que tener A1, si tomamos las columnas de la fila de la matriz A1 por X menor o igual que B1, A2 por X menor o igual que B2, AM, porque esto podría tener M filas, menor o igual que BM. Bueno, entonces, este conjunto, ¿cómo nos quedaría esto si lo queremos definir con una desigualdad matricial? Queremos definir exactamente este conjunto con X está en R a la N, ¿no? Este conjunto, ¿cómo lo definimos como una desigualdad matricial? Les pregunto, pueden contestar. ¿Cómo? Más simple es usar esto que dice acá. Combinar estas dos cosas, esto que dice ahí y lo que acabamos de ver de esta definición. ¿Cómo quedaría? Queremos poner una matriz y que esa matriz, la condición de que esa matriz sea mayor o igual que 0, represente todas estas restricciones. ¿Cómo se puede hacer? Podría pasar a la derecha de las desigualdades, digamos la 1x, pasarla a la derecha y hacer algo Claro, parecido a lo que has hecho arriba, por ejemplo. claro, queremos llevar a las coordenadas mayores o igual que 0, entonces esto lo podemos despejar todo, estas condiciones todas las podemos llevar a la forma B1 menos A1x mayor o igual que 0, B2, o sea, todos los convertimos en mayores o iguales que 0, en desigualdades mayores o iguales que 0. Y ahora usamos cómo juntamos muchas desigualdades mayores o iguales que 0, como dice acá, las ponemos todas en la diagonal, ¿sí? Entonces esto es lo que queda. El poliedro definido por esta, lo podemos escribir como una matriz diagonal mayor o igual que 0, o sea, semidefinida positiva, ¿sí? Entonces, por ahora no definimos todavía el problema de programación semidefinida, el problema de programación semidefinida, pero va a ser, el problema de programación semidefinida es maximizar una función lineal por algún conjunto definido de esta forma, ¿sí? Algún conjunto definido por desigualdades, ¿cómo se llama? Estas LMI, desigualdad lineal matricial. Entonces, lo que vemos en particular es que la programación lineal es un caso particular, visto de esta forma, es un caso particular de programación semidefinida, ¿sí? Porque el conjunto factible de programación lineal lo podemos escribir también como una desigualdad lineal matricial, ¿sí? Entonces, bueno, estos son poliedros. Hasta ahora también, el que habíamos visto antes también era un poliedro porque era el conjunto -1, 1. También es un poliedro, pero enseguida podemos armar cosas que no sean poliedros. Por ejemplo, el disco unidad. ¿Cómo lo podemos definir con una desigualdad matricial? Esto ya es mucho más difícil que todo lo que les pregunté hasta ahora. No es súper difícil, pero acá sí hay que ir ganando práctica de, tengo este conjunto, ¿cómo lo defino como una desigualdad matricial? O sea, el problema es que piénsenlo siempre ahora, acá también, pensarlo con autovalores tal vez es un poquito, bueno, no sé, tal vez se puede. Yo estoy acostumbrado a pensarlo, como les decía, con los menores. Tal vez si uno se acostumbra a pensarlo con autovalores también lo puede armar fácil.
Pero acá es que uno quiere armar determinantes, este es bastante difícil, uno quiere armar algún determinante que aparezca esta restricción, ¿sí? Queremos que aparezca una restricción de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, si uno empieza a armar algo, uno quiere armar una matriz. Por ejemplo, para que lo que no se puede poner, por ejemplo, algo así, x cuadrado, no sé, alguna cosa así uno quisiera hacer, no funciona tampoco porque queda por, pero no podemos poner x cuadrado. ¿Sí? Las restricciones que tenemos cuando queremos armar una desigualdad así, es que las cosas que aparecen en los coeficientes de la matriz, en las entradas, sean todas combinaciones lineales. Podría poner x más y, x menos y, 1 más x, 1 menos y, esas cosas. ¿Sí? Entonces, queremos armar, este sí es bastante, o sea, tenemos que seguir con la clase, así que no les puedo dejar mucho tiempo, pero es divertido tratar de pensarlo, de cómo llevar un x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 a una expresión de esta forma. Entonces, después vemos el determinante de 1 por 1, pero esto queda una matriz de 2 por 2. Entonces, si ponemos, por ejemplo, y cuadrado no lo podemos poner así, entonces, pero lo podemos poner, por ejemplo, y por y, acá. Entonces, si acá tenemos ahora, ahora vemos que completamos ahí, pero el determinante de ¿sí? Este determinante es a por b menos i cuadrado. ¿Está bien? O sea que acá de esta forma, poniendo los elementos i por i acá o en la otra diagonal, podemos lograr cuadrados. ¿Sí? Ahí nos quedó a por b menos i cuadrado. Y esta ecuación es, queremos la ecuación, el círculo es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, ¿sí? Solo si 1 menos y cuadrado, menos x cuadrado, menos y cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá es como que esta parte ya la conseguimos, el menos y cuadrado ya, porque esto queremos ver que el determinante sea mayor o igual que 0, para que sea definida positiva. Entonces esta parte ya la conseguimos. Bueno, ¿cómo hacemos que a por b sea igual, o si se puede o no se puede, que sea igual a 1 menos x al cuadrado? Esta ya es una pregunta más simple. A por b tiene que darnos 1 menos x al cuadrado, y tienen que ser cosas lineales, no podemos poner a igual a 1 y b igual a 1 menos x al cuadrado. ¿No? Y lo pensás como una resta de cuadrado, ¿no? Claro, 1 bien. menos Entonces, x y 1 más x. claro, esto directamente se factoriza por diferencia de cuadrados, esto es 1 menos x por 1 más x. Muy bien. ¿Está bien? Entonces eso nos queda, ahí obtenemos la representación, que es escribir acá en esta diagonal 1 menos x y 1 más x, y en esta y e y. ¿Sí? En general esto que ahora es divertido pensar estas problemitas, pero en general es al revés, ¿no? Uno no tiene el conjunto y quiere encontrar la matriz, sino que tiene la matriz y quiere encontrar el conjunto. ¿Sí? Como que el problema ya nos dice cuál es la matriz sobre la que queremos resolver, y a partir de ahí uno trata de imaginarse cuál es el conjunto o optimizar sobre ese conjunto. Pero también, digamos, pensarlo así es importante para, si uno quiere saber si algo que tiene es un problema de optimización, si lo puede plantear como un problema de programación semidefinida. Justamente uno quiere optimizar algo, uno quiere optimizar una función sobre un círculo. Si tenemos que optimizar una función lineal sobre un círculo, bueno, lo que acabamos de ver es que eso es un problema de programación semidefinida. El círculo en general es muy simple, en general no va a hacer falta convertirlo a programación semidefinida. Pero si tenemos alguna figura más complicada, a veces es importante eso, ver si lo podemos escribir como un problema de programación semidefinida. Y entonces, ahora al revés, recién escribimos esto, todo el determinante nos queda exactamente esta ecuación en lo que vimos. Pero tenemos que ver que eso ya alcance, para ver que sea, que esta matriz sea definida positiva, tenemos que verificar también estas dos restricciones, ¿no? Que los elementos de la diagonal sean todos positivos, 1 menos x mayor o igual que 0, 1 más x mayor o igual que 0, y bueno, eso nos da las restricciones simplemente que x sea mayor o igual, esta nos dice que x tiene que ser menor o igual que 1, y esta de acá nos dice que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Entonces de acá de estas dos tenemos que x está entre menos 1 y 1, y a la vez acá nos dice que toda esta condición, que es la definición del círculo, así que x para menor o igual que 1. O sea que estas dos de acá, en verdad, en este caso no nos dan ninguna restricción extra. Si cumple la tercera restricción, ya estas dos de acá también se cumplen, así que no hay problema. Tener esto acá en la diagonal no hay problema, no nos agrega nada extra. Así que realmente este conjunto es exactamente el círculo de todo.
radio 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el círculo de radio 1 es un espectraedro, y lo que vimos, no es un poliedro, el círculo no es un poliedro, pero es un espectraedro. ¿Sí? Bueno, entonces ahora un poquito de geometría, esto es un poquito más, más teórico, ahora de geometría de los espectraedros. Entonces, lo primero vimos que un espectraedro está definido como la intersección del cono de matrices semidefinidas positivas y el espacio afín, que es el espacio generado por estas matrices. ¿Sí? O sea, tenemos, repasemos. ¿Sí? Si acá no tuviéramos, si acá, ¿cómo es? Si acá no, se mezcla un poco, ahora en sí lo voy a mencionar eso, pero se mezcla un poco porque acá no son matrices. Sí, no, pero está bien. Todo esto, perdón, si todo esto nos define una matriz, cuando hacemos, es lo que vemos acá, ¿no? Todo esto nos define una matriz. Entonces queremos ver matrices de esta forma, o sea, estamos en el espacio de matrices simétricas. Pero acá, por ejemplo, tenemos una restricción de que la primera coordenada es 1, ¿sí? Es como que estamos poniendo restricciones sobre las coordenadas de esa matriz simétrica, ¿sí? Entonces, cada una de esas restricciones es una restricción lineal, entonces eso es como que estamos cortando el conjunto de todas las matrices definidas positivas, semidefinidas positivas, lo vamos cortando con ecuaciones lineales, ¿sí? En este caso, ¿sí? El conjunto este que tenemos acá, esto es la intersección del conjunto de matrices semidefinidas positivas, intersección del conjunto de la única restricción acá que tenemos sobre las matrices simétricas es que la coordenada, tenemos dos restricciones, que x11 es 1, intersección, perdón, estamos en S2, ¿no? Intersección x11 igual a 1, ¿sí? O sea, si quieren poner como matrices, sería intersección todas las matrices simétricas, tales que x11 es igual a 1, intersección el conjunto de las matrices que tienen la coordenada 2, 2 igual a 1. ¿Está bien? Entonces, estamos intersecando este cono, el cono de las matrices semidefinidas positivas, que ya vimos que es un cono, lo estamos intersecando con hiperplanos. Si cada uno de estos es sobre este conjunto de matrices, que es un espacio vectorial, ponemos una ecuación, una restricción. ¿Sí? Entonces, lo estamos intersecando con hiperplanos. ¿Sí? En general, si tenemos una matriz cualquiera, siempre tenemos la matriz, el espectraedro está definido de esta forma, ¿no? Habíamos visto que era como restricciones a la coordenada 1, 1 depende de las variables, siempre de las variables A y 1 y M. ¿Sí? Entonces acá no sé, AN1, y 1 y M. ¿Sí? Es el conjunto de todas estas mayores o iguales que 0. Y bueno, estamos de nuevo intersecando el conjunto de todas las matrices definidas positivas o semidefinidas positivas con las restricciones que tenemos acá, que la coordenada 1, 1 tiene que ser igual a una combinación lineal de estas variables. ¿Sí? La coordenada 1, 2 tiene que ser una combinación de estas variables. ¿Sí? Entonces eso nos define también un sistema de ecuaciones lineales sobre las coordenadas. ¿Sí? Aunque acá haya variables nuevas, siguen siendo ecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que obtenemos es, esto que dice acá, es un espectraedro es la intersección del cono de las matrices infinitas positivas con el espacio generado por estas matrices. Sí, sí, acá más fácil, así como está escrito acá. Todas estas matrices son elementos del conjunto de matrices simétricas, entonces todo esto es un espacio vectorial afín en el conjunto de matrices simétricas. O sea, una desigualdad lineal matricial define un espacio vectorial afín o un subespacio vectorial afín en el conjunto de matrices
simétricas. Entonces estamos intersecando este espacio, el espacio generado por estas matrices, intersecando con el cono de las matrices semidefinidas positivas, ¿sí? Los dos conjuntos, un espacio vectorial afín es un conjunto cerrado y convexo, el cono también es un conjunto cerrado y convexo, entonces lo que nos queda es un conjunto cerrado y convexo, o sea que los espectraedros son todos conjuntos cerrados y convexos, ¿sí? Pero en general, hasta ahí tenemos dos propiedades simples. Si el conjunto no es cerrado, no es convexo, bueno, ya no es un espectraedro. Pero en general, determinar si un conjunto convexo es un espectraedro o no es bastante complicado y como un problema abierto, o sea, no hay criterios fáciles como tenemos para poliedros. Para poliedros tenemos bien caracterizado cuáles son los poliedros que tienen que cumplir, pero para espectraedros, si uno le da un conjunto, como tenemos recién, un círculo, bueno, el círculo es un espectraedro o no, tenemos que empezar a rebuscarnos a ver si lo podemos describir como una matriz mayor o igual que 0, ¿sí? No es nada fácil, ¿sí? ¿Está bien? O sea que esta parte tampoco nos va a preocupar mucho, en general determinar si ese espectrador o no es bastante complicado. Y la intuición entonces que tenemos del conjunto factible, bueno, es eso, intersecamos un cono, que es difícil de visualizar todo porque estamos en el espacio de matrices simétricas, que en general, como mínimo, si estamos matrices 2×2, ya estamos en un espacio de dimensión 3. Pero matrices ya de 3×3 ya nos fuimos, ya es imposible visualizar. Pero básicamente podemos tener la idea esa, que estamos cortando el cono de matrices definidas positivas o semidefinidas positivas con hiperplanos, ¿sí? Ese es el conjunto factible de programación lineal, ¿sí? De programación semidefinida. ¿Está bien? Y cosas que no son conjuntos convexos que no son espectraedros. No, bueno, sí, o sea, como digo, bastante difícil encontrar conjuntos que no son espectraedros, bastante difícil. Acá algo fácil es, si agarramos, por ejemplo, el conjunto el conjunto de todos los puntos x, y que cumplen x, y el producto x por y mayor o igual que 1 y las dos coordenadas mayores o iguales que 0, eso es un espectraedro, este conjunto. X, y mayor o igual que 1, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, este es el espectraedro, bueno, es el conjunto en principio definido por, esta es la ecuación y mayor o igual que 1 sobre x, ¿no? Entonces todo esto es este conjunto de acá. Acá de nuevo ver que esto es un espectraedro no es inmediato, hay que ver por qué esto, si lo estamos viendo recién la primera vez, espectraedros, no es inmediato que esto es un espectraedro. Tenemos que ver cómo podemos escribir esto como una desigualdad de matrices, una desigualdad lineal matricial. Y acá en este caso sí es más fácil, esto como ya está x por y mayor o igual que 1, bueno, no es tan fácil tampoco. Esto sería como x por y menos 1 mayor o igual que 0. Acá lo podemos poner así, xy 1, 1, esta matriz mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces esto nos queda justamente, los de 1 por 1 son x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Y el determinante y x por y menos 1 mayor o igual que 0. Entonces todo este conjunto es un espectraedro definido por esta matriz. Y ahora si proyectamos, por ejemplo, si tomamos la proyección sobre el eje X, esto para ver algunas propiedades de espectraedros, tener un poco más de idea intuitiva de qué son espectraedros. Si proyectamos, o sea, tomamos todos los X tales que XY pertenece a S, ¿sí? Este conjunto es el conjunto, tomamos todos los X tales que XY pertenece a S. Entonces, para cualquier X positivo, tenemos algún puntito en el espectraedro, ¿sí? Pero si tenemos el 0, no tenemos, o sea, el 0 no tiene preimagen en esta proyección, porque no hay ningún punto de la recta x igual a 0 que esté en el espectraedro. O sea, no hay ningún punto que sea... si x es 0, esto nunca va a ser definido positivo, porque 0 por y 0 menos 1 nunca va a ser semidefinido positivo. Entonces esto es igual al conjunto 0 más infinito. Entonces en este caso, bueno, la proyección de este espectraedro nos queda este conjunto abierto, que ya sabemos que no es un espectraedro porque no es un
un conjunto cerrado. O sea, en este caso, si el conjunto no es cerrado, ya sabemos que no es un espectraedro. Pero para un conjunto abierto, un conjunto cerrado y convexo, determinar si no es un espectraedro es bastante complicado, ¿sí? Esto, sí, quería decirlo, bueno, me llevó más tiempo al final lo que quería dar, así que estaba pensando, no, perdón, lo vemos, ya lo puse acá, así que lo vemos. En general, sí, no es tan complicado tampoco. Que es simplemente estudiar un poquito cosas más teóricas de espectraedros, que no nos va a preocupar mucho, como que después simplemente nos interesa resolver los problemas, usamos el programa para resolver. En esta materia no vamos a enfocar tanto en la parte teórica, pero lo vemos un poquito de la teoría. En general, variedades algebraicas sobre los complejos son conjuntos definidos por polinomios, ¿sí? Si uno tiene un conjunto por igualdades polinomiales, si uno tiene un conjunto de polinomios, el conjunto de todas las soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales, o sea, de polinomios en varias variables igualadas a cero, eso es lo que se llama una variedad algebraica. ¿Sí? Tal vez alguna ya lo escucharon, no sé qué materia, en geometría algebraica, o en algoritmos de... Todas las cosas de geometría, álgebra conmutativa, computacional, se usan muchísimo estas cosas. Bueno, un conjunto definido por ecuaciones polinomiales es lo que se llama una variedad algebraica. En general, variedades algebraicas siempre las definimos sobre los complejos o sobre algún conjunto algebraicamente cerrado. Porque como tenemos ecuaciones polinomiales, queremos que los polinomios tengan soluciones. ¿Sí? Si estamos sobre los reales, tenemos un polinomio y tal vez no tiene ninguna raíz real. Entonces, en general, lo común es definirlo sobre los complejos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos igualdades, básicamente lo que les quiero decir simplemente es, eso define una variedad algebraica. Y si aceptamos también desigualdades, eso define lo que se llama un conjunto semialgebraico. ¿Sí? Y en general, para conjuntos semialgebraicos trabajamos sobre los reales. Estamos obligados a trabajar sobre los reales porque tenemos desigualdades. ¿Sí? Así que trabajamos siempre sobre los reales. Pero en general es como, si trabajamos sobre complejos, pensamos más bien en variedades algebraicas con igualdades. Y si trabajamos sobre los reales, pensamos en desigualdades. O sea, lo que no es común, trabajar con desigualdades sobre los complejos, directamente imposible. Y trabajar con igualdades sobre los reales se podría hacer, pero no tiene mucha gracia porque enseguida aparecen desigualdades. Por ejemplo, si proyectamos, enseguida aparecen desigualdades. Bueno, no nos metemos todo en esa teoría, pero básicamente deriva estas definiciones. Cuando uno tiene conjuntos definidos por ecuaciones polinomiales, por igualdades polinomiales y desigualdades polinomiales, y unión a estos conjuntos, esos se llaman conjuntos semialgebraicos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo único que les quería decir de todo esto es que los espectraedros son conjuntos semialgebraicos. ¿Sí? Como un poquito de teoría, para poder usar teoría más general de variedades algebraicas o conjuntos algebraicos, bueno, los espectraedros son conjuntos semialgebraicos, que simplemente quiere decir que son conjuntos definidos por desigualdades polinomiales, que es lo que ya vimos, todos los menores de matrices son determinantes, y las determinantes es polinomios. Si tenemos determinantes en los coeficientes, siempre nos quedan polinomios de cualquier grado. ¿Sí? Entonces, en general, los espectraedros, cuando uno quiere resolver, si uno plantea todas las ecuaciones correspondientes a los determinantes de los menores, nos quedan desigualdades polinomiales y definen espectraedros. Acá todavía hay una teoría bastante avanzada de esos espectraedros, o de conjuntos semialgebraicos. Por ejemplo, este teorema de Stark-Seitenberg es un teorema bastante central de toda la teoría de conjuntos semialgebraicos. En general, toda la teoría de conjuntos semialgebraicos se llama geometría algebraica real. Como que es casi lo mismo. Geometría algebraica sería considerar esto, variedades algebraicas. Y geometría algebraica real es considerar este tipo de conjuntos semialgebraicos, definidos por desigualdades. Entonces, este teorema de Tarski-Seidenberg, por ejemplo, dice que si agarro un conjunto semialgebraico y lo proyecto, nos vuelve a quedar un conjunto semialgebraico, ¿sí? Que no pasa para los poliedros, para los espectraedros. Pero simplemente, sí, al final me quedó más avanzado que lo que pensaba esta cosa, pero no se preocupe mucho. Si yo agarro un conjunto semialgebraico y lo proyecto, siempre me queda un conjunto semialgebraico. Pero ya vimos que si agarro un espectraedro y lo proyecto, podría no quedarme un espectraedro, pero sí me va a quedar un conjunto semialgebraico, porque los espectraedros son conjuntos semialgebraicos. La proyección de un conjunto semialgebraico es un conjunto semialgebraico, entonces, o sea, definido por desigualdades. Entonces, si proyecto un espectraedro, siempre nos queda un conjunto semialgebraico, ¿sí? O sea, un espectraedro no es necesariamente un conjunto
un espectraedro siempre es un conjunto semialgebraico. La proyección de un espectraedro puede no ser un espectraedro, pero sí o sí va a ser un conjunto semialgebraico. Es una pregunta que estuvo abierta bastante tiempo, es si cualquier conjunto semialgebraico es la proyección de un espectraedro. ¿Sí? Ya nos mareamos con todo, perdón que quede un poco confuso todo esto, pero no es tan complicado tampoco. La proyección de un espectraedro es un conjunto semialgebraico. La pregunta era si cualquier conjunto semialgebraico lo podemos escribir como proyección de un espectraedro, y recién en 2016 se demostró que no. Scheidler, una persona de Alemania, lo demostró, que es un genio en todas estas cosas de geometría real. Demostró en 2016, pero simplemente lo puse acá porque les quería mostrar que es toda esta teoría de conjuntos semialgebraicos, en general programación semidefinida, es todo bastante reciente. Esto que es como un tema bastante importante, porque uno quiere saber eso. Tenemos un problema, tenemos un conjunto definido por ecuaciones polinomiales, desigualdades, y queremos saber si lo podemos plantear como un problema de programación semidefinida. Entonces, esta pregunta es como bastante clave para poder ver eso. Y bueno, lo que acá demostró Scheidler es que no siempre, no cualquier conjunto semialgebraico lo voy a poder plantear como proyección de un espectraedro, entonces no cualquier problema de optimizar sobre cualquier conjunto semialgebraico, no siempre lo voy a poder plantear como un problema de programación semidefinida. ¿Sí? ¿Está bien? Porque esto tal vez no lo dije bien. Los problemas de programación semidefinida los estamos viendo ahora sobre espectraedros, pero también podemos usar proyecciones de espectraedros, lo vamos a ver un poquito más adelante. También lo podemos tomar como conjunto factible la proyección de un espectraedro. Por ahora no lo hacemos, pero podríamos usarlo. Entonces, como que tenemos una familia más grande, no solo trabajamos sobre espectraedros, sino sobre proyecciones. Pero bueno, todo esto simplemente es comentarios, no es tan importante para lo que vamos a hacer. Pero más que nada, vamos a mostrarle que es toda teoría bastante reciente. En general, más que nada, toda la teoría de programación lineal o programación semidefinida, programación lineal no viene de mucho antes, programación semidefinida empezó a partir del 2000, con varios resultados que le dieron mucha importancia a la programación semidefinida. Y bueno, todavía actualmente hay muchos resultados nuevos que son importantes, o sea, esto es como bastante central para saber qué problemas son problemas de programación semidefinida. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Lo último... sí, vemos... ¿Qué queremos ver? Sí, vemos un ejemplito más y con eso terminamos. Esto ya lo vimos recién, bastante parecido. Recién vimos que si tenemos desigualdades lineales, las podemos meter todas sobre la diagonal, y la condición de que una matriz diagonal sea definida positiva es lo mismo que cada elemento de la diagonal sea mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos una matriz definida por bloques? En vez de una matriz diagonal, tenemos una matriz definida por bloques. Bueno, acá es fácil ver que una matriz definida por bloques es mayor o igual que 0, es definida positiva o semidefinida positiva, si solo si cada bloque es definido positivo. ¿Sí? Esto es fácil, por ejemplo, pensándolo con autovalores, o de las dos formas, pensando con autovalores o con x transpuesta por a por x. Está como ejercicio en la práctica, así que después lo pueden hacer. Ver que esto es definido positivo, si solo si cada bloque es definido positivo. Pensando con autovalores, tenemos que ver que los autovalores de esta matriz por bloques son los autovalores de A unión los autovalores de B. Así que con eso enseguida sale esta propiedad. Entonces eso nos permite juntar, si tenemos varias desigualdades matriciales, las podemos meter todas en una sola. O sea, podríamos hacer de las dos formas, definir un espectraedro como un conjunto que cumple varias desigualdades matriciales, o las podemos meter todas como una sola desigualdad matricial. Por ejemplo, vamos a hacer este. Me sentí una cosa... no, está bien. Después viene cuando viene programación lineal. ¿Sí? Entonces, veamos para hacer un ejemplito más y con eso terminamos, cómo podemos plantear este conjunto ahora, x cuarta más y a la cuarta menor o igual que 1, como un espectraedro. Lo hacemos ahora juntos. Ejercicio, ejemplo. Tenemos este conjunto S que es todas las xy, tales que x a la cuarta más y a la cuarta es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces queremos llevar esto a
a la forma de un espectraedro, o sea, queremos encontrar una desigualdad lineal matricial que nos dé que las soluciones sean exactamente este conjunto. Entonces ya vimos que el conjunto de el disco unidad, el disco de radio 1, es igual a todos los xy tales que la matriz esta, x, como hemos dicho, 1 menos x, 1 más x, y todo esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Acá esto sí lo puse después, pero tendría que haber dicho ahora. En general estamos pensando las dos cosas. No sé si lo puse antes o después, en algún momento. Sí, no sé dónde está. En algún lado lo había puesto, pero no me acuerdo ahora. En general podemos pensar las dos cosas. Como el espectraedro puede ser conjunto de matrices o directamente las coordenadas. O sea, perdón, vamos por ejemplo acá. En este caso, nuestro espectraedro podemos pensar que son todas las matrices, todas las matrices simétricas de la forma 1, 1, 1 y que cumplan, todas las matrices que cumplan, que esas matrices son definidas positivas. O directamente tomamos solamente los i que cumplen eso, que hacen que esa matriz se define. Entonces, podemos pensar que el espectraedro este es el conjunto menos 1, 1, o es el conjunto, digamos, después vamos a tener que repasar todo esto porque me queda un poquito desprolijo. Podemos pensar que son este conjunto que habíamos hecho recién, menos 1, 1, que son, digamos, todos los i tales que la matriz esta, 1, i, 1, es mayor o igual que 0, o lo podemos pensar como el conjunto de todas las matrices x, como es x11, x12, x12, tales que esta matriz es x12, x22 es igual a esta matriz de acá. Sí, perdón, más fácil directamente, pero directamente con esta forma, si todas las matrices sí, todas las matrices de esta forma, todas las matrices simétricas, o sea, incluido, así estaría incluido en el conjunto de las matrices simétricas, ¿sí? O simétricas positivas. Sí, como un subconjunto de las matrices simétricas positivas o de las matrices definidas positivas o de las matrices simétricas. Se lo podemos pensar de la forma, como esto que dice acá, menos 1. ¿Sí? O sea, podemos mirar solamente los i o las matrices, es lo mismo. Son dos conjuntos, o sea, como conjuntos son distintos porque uno es en R y otro está con espacio de matrices simétricas, pero son isomorfos. Los dos conjuntos es lo mismo, como que para cada una de estas, para cada elemento de i tenemos una matriz de esta forma, y para cada matriz de esta forma tenemos un i. Entonces, lo podemos pensar de las dos formas siempre. En general, es más común para representarlo, en vez de pensar en matrices, pensar en los puntos, en solamente mirar las coordenadas de los i, ¿no? En este caso, por eso era más fácil mirar, en vez de pensar en matrices, pensar solamente, bueno, nuestro espectraedro es el menos 1, 1. ¿Sí? Pero en algunos casos nos conviene pensar que esas cosas son matrices, cada i representa una matriz. ¿Está bien? Bueno, si nos quedamos sin tiempo, perdón. Entonces les dejo esto como ejercicio. Acá está la sugerencia. Entonces les dejo esto como ejercicio, lo repasamos en la clase que viene. Encontrar el espectraedro que corresponde a este disco, pero al disco usando la norma 4. ¿Sí? Entonces lo que van a tener que hacer es usar esto que vimos recién, usar
esto que hemos visto este disco, pero agregar ahora de alguna forma, reemplazar de alguna forma el x al cuadrado y cuadrado por x a la cuarta y a la cuarta. Acá está bastante guiado ya con estas sugerencias, y lo que dijimos recién de matrices por bloques seguramente lo pueden hacer. Así que bueno, perdón que me pasé con la hora. La clase que viene, entonces repasamos esto, resolvemos esto y vemos, lo último que nos queda es definir los problemas de programación semidefinida. De esta parte, digamos, lo que me quedó hoy era definir el problema de programación semidefinida, pero es básicamente minimizar funciones sobre espectraderos, o sea que no nos queda mucho con lo que ya vimos, es básicamente esto. ¿Sí? Sí, acá es ejemplos, pero es básicamente lo que ya vimos. Pero lo vemos bien la clase que viene. Y la clase que viene vemos también, dado un problema de programación lineal, de programación semidefinida, perdón, convertirlo en un problema dual. Bueno, vemos un poquito más de teoría ahora sí de problemas de programación semidefinida. Así que bueno, paramos acá y seguimos. El jueves hacemos un poco de práctica de todas estas cosas. Sí, bueno, esto que nos quedó pendiente lo hacemos el jueves, que es bastante práctico. Encontrar eso, encontrar, dado un conjunto, encontrar cuál es el espectraedro, o al revés, el espectraedro, encontrar el conjunto y dibujarlo. Y vamos a hacer también cosas en Python de cómo graficar con Python este tipo de conjuntos y matrices definidas positivas, varias cosas más de la práctica. ¿Sí? Así que bueno, paro acá y nos vemos entonces el jueves.